Revelado el oscuro legado de la bruja maldita, escalofriantes historias de brujería. PROHIB. Idea. Miguel era un joven con sueños grandes, atrapado en la rutina de una pequeña tienda de abarrotes en un pueblo que se creía alejado de la maldad del mundo. Sin embargo, su vida cambió una tarde, cuando el sol se despidió del cielo y tiñó todo de un tono sombrío. Una anciana, conocida por los lugareños como la bruja maldita, irrumpió en la tienda. Su andar tembloroso y su voz rasposa hicieron eco en el ambiente, y sus ojos oscuros, hundidos en un rostro que podría haber inspirado las peores pesadillas, recorrieron cada rincón de la tienda. Cuidado, cuidado con el legado de la brujería que asola a este pueblo, murmuró mientras escaneaba el lugar. Miguel sintió un escalofrío recorrer su espalda, se le heló la sangre. Sus vecinos, siempre temerosos y recelosos, la ignoraban, pero a él le había dejado una inquietante sensación, algo que lo perseguiría en cada sombra que se movía. Esa misma noche, su hermana pequeña empezó a quejarse de pesadillas horrorosas. Su carita, que solía brillar con la inocencia de la niñez, se transformó en una máscara de angustia. Miguel. Son sombras que me atrapan. Lloraba entre sollozos. Su corazón se aceleró al escuchar esas palabras. La inocencia de su hermana era la única luz en su mundo oscuro. La atmósfera del pueblo cambió rápidamente. Las voces que solían ser alegres ahora susurraban secretos en la penumbra, y los rostros que antes sonreían eran un mar de miedo y desconfianza. Mientras corría al mercado, se dio cuenta de que varios vecinos habían desaparecido. Desaparecer sin dejar rastro, como si la tierra los hubiera tragado. La bruja maldita estaba en el corazón de ese caos. En ese momento, la desconfianza que había sentido hacia las advertencias de sus vecinos se transformó en desesperación. «Ay, Miguel, algo oscuro está sucediendo aquí», murmuró dona Elena, la anciana del pueblo. Su voz temblaba, llena de pánico. Miguel intentó pedir ayuda, pero todo el mundo estaba atrapado en la figura de la bruja. Mientras sus vecinos adoraban en secreto a la anciana como si fuera una deidad, él se sintió cada vez más solo, más desesperado. Cada noche aumentaban las desapariciones, y su hermana, aterrorizada, hablaba de sombras que se movían, figuras que deslizaban entre los susurros. Todo colisionó en una noche silenciosa y opresiva. La luna salió como un ojo atento al terror. Miguel, decidido a enfrentar su destino, se adentró en el bosque. Los árboles, como centinelas de oscuros secretos, parecían murmurar advertencias. Sin embargo, la urgencia por proteger a su hermana lo empujó hacia adelante. Allí, en lo profundo de la espesura, descubrió algo que heló su corazón, un círculo de luces titilantes y sombras danzantes. Un ritual atroz donde, en un giro grotesco de lo inesperado, vecinos que debían protegerlo estaban ofreciendo sacrificios a la bruja. ¿Es posible confiar en alguien en un lugar así?, se preguntó mientras el pánico le apretaba el pecho. Antes de que pudiera reaccionar, un grito desgarrador reverberó a través de los árboles. El llanto familiar de su hermana resonó en la noche. Podría salvarla antes de que fuera demasiado tarde. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Miguel, con su corazón latiendo desbocado, se lanzó hacia la dirección del grito, pero podría enfrentarse a la maldad que había en el pueblo. Las sombras lo perseguían, susurrando atrocidades. La bruja maldita no solo acechaba su hogar, había tejido una red de mentiras y él estaba atrapado. ¿Podría alguna vez escapar del oscuro legado que marcaba su destino? Las respuestas estaban tan cercanas y, al mismo tiempo, inalcanzables. Miguel corrió con la adrenalina disparada, siguiendo el eco del llanto de su hermana. El bosque, ahora tan familiar como un enemigo, lo envolvía en su oscuridad. Las sombras parecían cobrar vida, arrastrándose entre los árboles, burlándose de su desesperación. Cada crujido en la hojarasca era un recordatorio de que no estaba solo, que lo que acechaba en la penumbra probablemente no era tan inofensivo como la luna, que iluminaba escasamente el sendero. Mientras se adentraba más en la espesura, recordó las historias que contaban los ancianos del pueblo sobre la bruja maldita. Se decía que tenía el poder de robar almas, de condenar a quienes se atrevieran a desafiarla. «No puedo dejar que esto le ocurra a mi hermana», gritó, su voz resonando en el silencio. La última palabra se desvaneció, como si el bosque mismo lo hubiera tragado. Al llegar a un claro, encontró el círculo de luces titilantes.
Las llamas danzaban en el aire, creando figuras grotescas que parecían moverse con vida propia. En el centro, la bruja estaba allí, de pie, apuntando hacia un altar hecho de ramas y hojas. Su risa, aguda y retumbante, cortó el aire como un cuchillo. Miró a Miguel con aquellos ojos oscuros que reflejaban una maldad profunda. «Has llegado tarde, joven», dijo con una voz que parecía un susurro y un grito a la vez. Luego, su mirada se volvió intensa, casi hipnótica. «Tu hermana es un sacrificio necesario para alimentar la magia que mantiene este pueblo a salvo, a cambio de un precio». Claro, Miguel sintió que toda la sangre se le helaba en el cuerpo. «No. No te la llevarás». Aceleró hacia el altar, pero un viento helado lo detuvo en seco. Al menos una docena de figuras emergieron de las sombras, los rostros de sus vecinos distorsionados por una devoción inquebrantable hacia la bruja. Uno de ellos, el padre de su mejor amigo, levantó una mano en señal de advertencia. «Míralo, ¿no entiendes? Es la única forma de mantenernos vivos. Esta es nuestra vida, Miguel. La oscuridad nos ha protegido, pero a costa de otros, el terror se apoderó de Miguel». Se percató entonces de la conexión que había logrado establecer sin querer con todos ellos. Habían vendido su alma al diablo, esclavizados por un pacto que jamás habían comprendido por completo. Y mientras él luchaba por liberar a su hermana, otros estaban dispuestos a mantener la oscuridad a toda costa. Con cada segundo que pasaba, las llamas del altar crujían y se alzaban, formando un espectáculo macabro. «Basta. Suéltame». La voz de su hermana, débil y temblorosa, lo sacó de su ensimismamiento. Ella estaba allí, atada, su rostro empapado en lágrimas. «Tu amor te hará fuerte», susurró la bruja, su mirada fatalista y llena de deleite. «Pero también será tu perdición». Miguel, sintiéndose impulsado por una fuerza que no comprendía, alzó su voz, decidido a romper el hechizo. «No, no te la llevarás. Si me quieres a mí, lánzame a mí en vez de a ella». Todo se detuvo, el movimiento del ritual se congeló. Una risa frenética brotó de los labios de la bruja. «Ofrecerte como sacrificio. Muy valiente, pequeño, pero eso no cambiará el destino de los demás». Y en ese momento, las luces del círculo comenzaron a girar más rápido, los gritos de sufrimiento y éxtasis se entrelazaron. El mundo parecía desvanecerse mientras una sombra oscura se extendía a su alrededor, arrastrando a los presentes hacia la locura. Él sintió un frío helado apoderarse de su cuerpo. La desesperación, la rabia, el amor por su hermana, todo confluyó en un solo grito. «No». Y entonces, la bruja le sonrió, más brillante que las llamas. «¿Estás listo para descubrir lo que realmente significa ser parte de este legado?». Con un estallido de luz, todo sucumbió a la oscuridad. La lucha por la vida, por la libertad, no había hecho más que comenzar. Algo dentro de él sabía que era demasiado tarde para regresar, pero había un hilo de esperanza. La verdad de la brujería los aguardaba, y estaba ansioso por ser revelada, porque, al final, cada sacrificio tiene un costo, y cada decisión puede alterar el curso del destino de un pueblo. ¿Podría Miguel aceptar la verdad que se avecinaba, o se convertiría en la próxima víctima del oscuro legado? La oscuridad lo envolvió, fría y densa, como si mil manos invisibles lo presionaran hacia el suelo. Miguel sintió que su espíritu se desvanecía, empujado por un miedo abrumador, pero en el fondo de su ser, una llama de ira ardía con fuerza. Su mente, tambaleándose entre el terror y la determinación, buscaba una salida. «Suelta a mi hermana», gritó, su voz temblando, pero cargada de furia. Sintió como la bruja lo miraba con aquellos ojos negros profundos, como pozos sin fondo. Ella era el eje de toda esa locura, la fuente de la que emanaba el terror que había cercado al pueblo. Con un movimiento brusco, se liberó de la presión que lo mantenía en el suelo. La realidad lo golpeó, su hermana seguía allí, atada en el altar, la luz de las llamas proyectando sombras inquietantes en su rostro. Sus ojos la buscaban, y por un instante, Miguel vio un destello de esperanza entre las lágrimas. «Miguel». Su voz apenas un susurro, pero fue todo lo que necesitó. Las figuras que rodeaban el círculo parecían moverse en una especie de trance, sus rostros contorsionados en una fe ciega que horrorizaba a Miguel. Él se lanzó hacia el altar, ignorando las advertencias de los adultos convertidos en sombras. El aire vibraba con energía, como si el mismo bosque latiera a su alrededor. «¿Por qué luchas, niño? Este sacrificio asegurará nuestras vidas por generaciones», exclamó uno de los hombres, su voz un eco de antiguos pactos sellados en la oscuridad. «Es un precio que estamos dispuestos a pagar». Miguel se paró firme. «No puedo permitirlo. Ella no es un objeto para alimentar su maldad». Todo se intensificó, la luz del fuego se volvió más brillante,
casi cegadora, y el canto de la bruja resonaba en sus oídos. Una melodía retorcida, que retumbaba como un eco de los lamentos que había escuchado durante años en el pueblo. ¿Qué más había pagado la gente de su hogar para mantener a raya a esa criatura? Su alma se llenó de rabia. Tu amor no es más que una debilidad, le dijo la bruja, acercándose a él con un movimiento serpentino. Pero puedo enseñarte a usarlo. Lo sabes, Miguel. La oscuridad no es el enemigo, sino el camino hacia el poder. ¿Te gustaría saber cuántas almas me han ofrecido lo mismo que tú? Miguel sintió el frío de sus palabras como una cuchillada. Su mente se debatía, la idea de usar la hechicería para salvar a su hermana, para cambiar el destino del pueblo, brujería que había sido condenada durante generaciones. Pero, ¿cambiaría eso realmente las cosas, o solo lo arrastraría más profundo en la oscuridad? Libre a mi hermana, exigió, sintiendo que si no lo hacía pronto, no habría vuelta atrás. La bruja rió, una risa que desnudaba el horror escondido en el fondo de su ser. La energía giró a su alrededor, un torbellino que parecía atraer no solo a Miguel, sino a todos los presentes. Entonces, ven a mí. Conviértete en parte de este legado. Elige, tú o ella. Miguel sintió que se le helaba la sangre mientras la pregunta resonaba en su mente. El glamour del poder lo seducía, incluso podía imaginar una vida de dominación y respeto. Pero justo cuando iba a responder, un grito desgarrador atravesó el aire, el llanto de su hermana resonando por encima de todo. La imagen de ella atada lo despertó. Se lanzó hacia el altar, el viento aullando furioso a su alrededor. Nunca seré parte de tu oscuridad. Cuando un rayo de luz blanca estalló del altar, todo pareció detenerse. Las llamas temblaron, y se dio cuenta de que no solo estaba en juego su vida, sino el destino de cada alma en el pueblo. La bruja, sorprendida, retrocedió un paso, y entonces, Miguel comprendió que la verdadera batalla contra la oscuridad apenas comenzaba. ¿Qué hiciste, Miguel?, susurró el aire, y un profundo eco resonó en su interior. Entonces, la realidad comenzó a distorsionarse, y Miguel se dio cuenta de que algo dentro de él había cambiado irrevocablemente. Lo que había decidido podría traer consigo un horror mucho mayor, y la sombra que acechaba en su interior no estaba dispuesta a dejarlo ir. Las luces danzaron de nuevo, y en el fondo, una voz se alzaba. Listo para descubrir lo que realmente significa ser parte de este legado. La risa de la bruja retumbó en el aire, y el bosque comenzó a temblar, porque ahora, Miguel no solo luchaba por salvar a su hermana, sino por no perderse a sí mismo en el oscuro legado que había desatado. Podría encontrar la fuerza para enfrentar lo que se avecinaba, o se convertiría en la próxima alma perdida en la penumbra. El aire estaba impregnado de un silencio sobrenatural, como si el bosque mismo estuviera conteniendo la respiración. Miguel sintió que el pulso de la tierra se sincronizaba con los latidos de su propio corazón, cada golpe un recordatorio de la lucha interna que enfrentaba. La bruja, aún deslumbrante a través de la tormenta de luz, observaba a Miguel con una sonrisa maquiavélica que le helaba la sangre. Has despertado el poder que ha estado dormido entre las sombras y ahora no puedes ignorarlo, dijo con voz susurrante, las palabras enrollándose como serpientes en sus oídos. Miguel temió caer en su trampa, pero a la vez, algo en su interior chisporroteaba, una chispa de curiosidad que no podía reprimir. Los adultos, todavía bajo el hechizo de la bruja, comenzaban a murmurarse entre ellos, sus rostros retorcidos por el miedo y la desesperación. Miguel podía escuchar el sonido de sus pensamientos oscuros. La salvación de este pueblo requiere sacrificios. ¿Puede uno salvar a muchos? Su corazón se encogió. Miguel, volvió a gritar su hermana, los ojos llenos de terror, atrayendo su atención. No les creas. No puedes dejarlos ganar. La luz del altar comenzó a volverse opaca, como un fuego apagándose en sus últimos estertores. Cada segundo contaba. Miguel, sintiendo que el tiempo se desvanecía, empezó a correr hacia su hermana, pero una sombra se interpuso en su camino, una de las cientos que trampaban el círculo. Era uno de los hombres del pueblo, sus ojos vacíos, como si la vida se hubiera esfumado de él. Retrocede, exclamó, apretando los dientes, sintiendo el sudor helado resbalar por su frente. Sin mirar hacia atrás, empujó al hombre, quien apenas hizo un ruido, sorprendido por la fuerza de su impulso. Miguel sabía que estaba jugando con fuego, pero la necesidad de liberar a su hermana lo empujaba adelante. Al llegar al altar, vio con horror que la bruja, tranquila y serena, levantaba un puño hacia el cielo. «Hacedme un sacrificio, sombras del pasado», clamó. Las llamas alrededor del altar comenzaron a acercarse, como serpientes danzantes dispuestas a devorar todo lo que encontraran a su paso. El eco de sus palabras resonaba en el bosque con un tono de poder que anunciaba el final. Miguel sintió un ardor creciente, una conexión pulsante que iba más allá de su voluntad.
Aún no he acabado contigo, pensó, dando un paso hacia el altar, decidido a romper la cadena de maldiciones que lo oprimía. Pero antes de que pudiera moverse, la bruja le lanzó una mirada, y en un instante, el mundo se desmoronó a su alrededor. Imágenes del pueblo, de su infancia, de su hermana riendo en el campo, se mezclaron con visiones de caos y destrucción en un ciclo interminable. Controla tus miedos, Miguel. El poder será tu salvación, susurró nuevamente esa voz oscura, y ese eco lo envolvió como una manta pesada, amenazando con hundirlo. No, grita, tratando de aferrarse a la realidad, pero era una lucha inútil. La bruja comenzó a reír de nuevo, saboreando su confusión. Era como si su risa misma se alimentara de su angustia, como si cada grito desgarrador de su hermana, cada súplica, echara más leña al fuego de la locura. Desesperado, Miguel se revolvió en su interior, buscando la esencia de lo que realmente era. No puedo dejar que lo consuma. Debo liberarla. Su corazón palpitaba al ritmo de su determinación renovada. Con un último esfuerzo, estiró la mano y, en una explosión de coraje, gritó, «No te tengo miedo». La luz del altar estalló nuevamente, envolviendo todo en un torrente de energía pura que iluminó la oscuridad como un sol naciente. Las sombras se retorcían y chillaban, pero parecía que Miguel había encontrado un camino, un poder que no solo lo unía a la bruja, sino que también lo liberaba de ella. La risa se detuvo en seco, y el bosque resonó en un silencio total. Pero justo cuando Miguel pensó que había alcanzado la victoria, una grieta se abrió en el suelo a sus pies. Lo oscuro estaba regresando. Miguel. La voz de su hermana se desvaneció en el aire, y la risa de la bruja volvió, ominosa e incontrolable. ¿Qué has hecho? Ahora todo será mucho peor. Y así, en medio del caos de luces y sombras, Miguel se dio cuenta de que el verdadero horror apenas comenzaba a revelarse, y que el legado de la bruja era solo el inicio de un tormento mucho más profundo. Podrá hallarse a sí mismo antes de que todo se consuma en la oscuridad, o colapsará bajo el peso de lo que ha destapado. Miguel sintió como la tierra temblaba bajo sus pies, una vibración que lo atravesaba como una corriente eléctrica. La grieta se abrió más, escupiendo un humo negro y denso que formaba figuras inquietantes en el aire. Las sombras danzaban a su alrededor, murmurando sin cesar, como si conversaran entre sí sobre su destino. Miguel, ven. La voz de su hermana se hacía más tenue, como un eco en una caverna lejana. Su corazón se aceleró, debía actuar rápido, pero la angustia lo mantenía inmóvil. La bruja, en su resplandor malévolo, se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando como dos brasas. Ese poder que llevas dentro es más de lo que crees. Úsalo. Deja que te consuma. La duda se instaló en su mente. ¿De verdad podía confiar en su propia fuerza? Se acordó de cómo ella había manipulado a los adultos, transformados en marionetas por la oscuridad. No puedo convertirme en uno de ellos, se susurró a sí mismo, tomando aire y sacudiendo la cabeza. De repente, el suelo se partió con un rugido ensordecedor. Las raíces de los árboles comenzaron a asomarse, serpenteando como pitones hambrientos, buscando cazarlo. Con resolución, Miguel dio un paso hacia atrás, sintiendo el ardor de la luz aún en sus manos. Fue como si una llamarada de valor lo recorriera, alimentando cada fibra de su ser. Miguel sonó de nuevo la voz de su hermana, esta vez bañada en desesperanza. La grieta a sus pies se expandió aún más, revelando un abismo negro y abrumador que parecía devorar la luz. Se dio cuenta de que su hermana estaba atrapada en aquellas sombras, y esto lo llenó de desesperación, no podía dejarla caer en el olvido. Cerrando los ojos, recordó todos los momentos felices, las risas compartidas, las historias contadas bajo el cielo estrellado. No te dejaré ir, prometió en silencio antes de abrir los ojos y enfocarse en la bruja. Su risa se había convertido en un canto lleno de complicidad y malicia. Sus sombras se acercaban lentamente, como si esperaran un instante propicio para devorarlo. Eres fuerte, Miguel, pero no lo suficiente, la bruja declaró, su voz suave y casi persuasiva. Acepta lo que eres. La oscuridad te hará poderoso. Estás destinado a ser un rey de este mundo. Pero Miguel había visto el sufrimiento de aquellos que habían caído en las garras de la bruja. No iba a ser otro más en su lista de víctimas. Con el aumento de su valentía, levantó la mano y gritó, no eres mi reina. No te debo nada a ti ni a tus sombras. Las sombras se detuvieron por un momento, aturdidas ante su desafío. Miguel sentía que el poder burbujeaba dentro de él, una energía que se sentía tanto íntima como ajena. Soy más que un sacrificio. El aire se cargó de electricidad cuando concentró toda su fuerza en su grito. Luz de mi infancia, protección de mis seres queridos, ven a mí. Al instante,
la luz que emanaba del altar volvió a cobrar fuerza, envolviendo su alrededor en un brillo cegador. Las sombras comenzaron a gritar, retorciéndose y sintiendo la intensa energía de Miguel. La bruja gritó, su figura pareciese tambalear. No. No puedes detenerme. Miguel no se detuvo. Sintió el abrazo cálido de la luz asumiendo su lugar, trayendo consigo recuerdos de amor y esperanza. Las cenizas del miedo comenzaron a desvanecerse, y el abismo frente a él se retorcía, queriendo tragarse todo, pero la luz brilló aún más intensamente. De repente, un fogonazo de energía estalló, y el poder que había invocado liberó una onda de choque. Miguel vio con horror cómo la grieta se cerraba, pero al mismo tiempo, sintió que algo dentro de él se desgarraba. Con un grito impotente, la bruja fue arrastrada hacia la oscuridad, su sonrisa desvaneciéndose mientras se transformaba en un eco lejano. Un profundo silencio volvió a caer sobre el bosque, pero la victoria se sentía vacía. ¿Miguel? La voz de su hermana resonó débilmente, y él giró rápidamente. Lo que vio lo dejó helado, el bosque había cambiado. Las sombras todavía danzaban, pero ahora más cerca, sus ojos brillaban y sus cuerpos se movían con una intención ominosa. La bruja podía haber sido contenida, pero su legado estaba muy vivo. Y en ese instante, Miguel comprendió que el verdadero poder nunca se había ido. Era solo el inicio de otra lucha. Podría resistir las tentaciones del legado oscuro de la bruja o caerá en la misma trampa que sus ancestros. La atmósfera se tornó pesada y opresiva, como si el aire mismo intentara advertir a Miguel. Las sombras se movían vorazmente, acercándose, contorneándose llenando el bosque con un murmullante coro de voces apagadas. Esto no ha terminado, susurraban, sus ecos resonando en la mente de Miguel, como un mantra siniestro que saturaba su interior de temor y desconfianza. No, gritó, retrocediendo un paso, sintiendo el suelo vibrar con cada movimiento de la oscuridad. La luz que había invocado desapareció, como si se hubiera desvanecido junto a la bruja, dejándolo a merced de la vorágine que lo rodeaba. Luz, ven a mí otra vez, imploró, pero lo único que recibió fue un silencio amenazador, que se arrastraba por su piel como un manto helado. Miguel sintió que el pánico se apoderaba de él. Su hermana aún estaba atrapada entre las sombras, y la desesperación le empujaba hacia adelante pese al peligro que acechaba. Deja de jugar con nosotros, dijo, aunque su voz temblaba. Desde la penumbra, una figura emergió, no de la bruja, sino algo más antiguo, más oscuro. Una criatura con ojos como carbones encendidos, una sonrisa torcida que destilaba malicia, emergía de las sombras como una tormenta preparada para desatar su furia. Has hecho un buen trabajo cerrando la grieta, muchacho, dijo la criatura, su voz crujía como ramas secas bajo un peso insostenible. Pero el vínculo de tus ancestros aún permanece, y con él, el desfile de los que han caído. Al pronunciar esas palabras, las figuras sombrías comenzaron a tomar forma, unas caras desoladas, otros cuerpos distorsionados, surgían de la oscuridad, los ecos de almas perdidas que nunca lograron encontrar la paz. Miguel pudo sentir su aliento entrecortado, el dolor inmediato de sus gritos atrapados en un limbo eterno. No, no, se repetía, sabiendo que en este juego no solo estaba en riesgo su vida, sino todo lo que amaba. ¿Qué quieres de mí?, preguntó, su voz apenas un susurro temeroso. Las sombras danzantes parecían reírse de la valentía que aún intentaba aferrar. Tu sangre lleva la marca de los elegidos, dijo la criatura, acercándose, mientras las sombras se alzaban, abriendo un camino hacia su inexorable destino. Serás uno de nosotros. Serás el primero de muchos. Las raíces del bosque parecían cobrar vida propia, levitando hacia Miguel con avidez. Podía sentir cómo se enredaban en sus pies, como serpientes hambrientas que buscaban devorarlo. El pánico lo invadió, sintiendo el calor de su propia luz luchar por hacerse un hueco en su corazón, pero las sombras lo rodeaban con una presión aplastante. No, gritó de nuevo, rompiendo el cerco de oscuridad con un grito visceral. Recordó a su hermana, la forma en que siempre había estado a su lado. No puedo dejarte ir, se juró, y mientras esa verdad retumbaba en su interior, la luz interna se intensificó. ¿Qué sucedería si él fallaba? La verdad era aún más aterradora que cualquier sombra que se alzara. Con un último esfuerzo, Miguel alzó las manos, tratando de reunir de nuevo la luz que había perdido. Luz de amor y esperanza, ven a mí, clamó una vez más, un fervor naciendo en su pecho, pero estaba claro que esa luz no era suficiente. Las sombras se abalanzaron, y en un instante, Miguel sintió cómo eran más poderosas de lo que había anticipado. La oscuridad parecía intentar absorberlo todo, incluidos sus pensamientos, recuerdos, y su voluntad, sintiendo cómo su energía comenzaba a flaquear, echó un vistazo alrededor. La criatura, disfrutando de su desesperación, se inclinó hacia él con una mirada de triunfo.
Comprende, no puedes escapar de lo que eres. En ese momento, una sensación escalofriante recorrió su espalda. Detrás de las sombras, algo aún más aterrador empezó a desvanecer la penumbra, una figura que parecía conocida, una silueta distorsionada con rasgos familiares. Era su hermana. Ella estaba allí, sosteniendo un objeto brillante que emitía un tenue rayo de luz, y con esa luz, Miguel sintió que el tiempo se detenía. Miguel. Su voz reverberó, resonando con una mezcla de amor y terror. Y mientras la criatura se acercaba, todos se congelaron. Esa chispa de luz pondría a prueba el destino de Miguel y su hermana, o liberaría a las sombras para apoderarse de ellos por fin. La batalla entre luz y oscuridad a punto de estallar seguiría su curso. Miguel sintió un torbellino en su pecho. La voz de su hermana, esa mezcla de amor y caos, lo despertó de la pesadilla que se cernía sobre él. Luz, gritó, más fuerte que antes, apretando los puños a su lado, conjurando con toda su fuerza la energía que sabía que poseía. Pero el bosque no respondió como él esperaba. En cambio, las sombras parecieron cobrar vida, convirtiéndose en un mar oscuro que chasqueaba y se retorcía, como si quisieran murmurarle secretos en un idioma nunca escuchado. No, dijo la criatura con un eco de risa cruel, los ojos ardían con el deleite de una cacería. Tu hermana es solo una luz efímera en esta eterna oscuridad. No puedes salvar lo que ya ha sido reclamado. La figura de su hermana se desvanecía en su mente, y Miguel sintió que su corazón latía con fuerza, dando lugar a una desesperación que amenazaba con abrumarlo. Giró la cabeza hacia ella, y la miró a los ojos, donde vio el mismo miedo que él sentía. No te vayas, imploró, sus palabras como cuchillos, luchando contra la implacable sombra que se aferraba a ellos. Siempre estaré contigo, Miguel, ella respondió, con la voz firme a pesar del pánico que la rodeaba. Recuerda lo que somos. No dejes que la oscuridad te consuma. Miguel sabía que no podía fallarle, pero el oscuro legado de su familia lo arrastraba hacia el abismo, las sombras comenzaron a moverse más rápido, formando figuras de tormento, cada una representando a alguien que había caído en el bosque, alguien que no había podido escapar. Sus gritos resonaron como ecos de advertencia, cargados de tristeza y miedo. Aléjate de él, gritó la figura distorsionada de una mujer, aunque su rostro estaba perdido tras una capa de oscuridad. ¿No lees tu luz? Miguel sintió que su interior se dividía, un abismo separando su deber de salvar a su hermana y el miedo a seguir la estela de aquellos que habían sido devorados. La criatura soltó una risa profunda, saboreando el momento. ¿Ves? Ya has empezado a perderte, pequeño. Deja que te envuelva la oscuridad. Es mucho más fácil. Él cerró los ojos con fuerza, recordando el consuelo del amor fraternal y la calidez de los momentos compartidos, tomando la luz brillante que su hermana sostenía. No más, gritó. No permitiré que esto acabe así. La luz que emergió de él era como un faro en medio de la tormenta, pulsando con una pequeña esperanza que parecía contrarrestar la infinita noche que lo rodeaba. Las sombras chillaron y se agitaron, atemorizadas, mientras la luz de Miguel crecía, alzándose como una espada para cortar la oscuridad. Sin embargo, la criatura, furiosa, dio un paso adelante. Has desafiado a los nuestros por última vez. Esto no se queda aquí. Suelta a mi hermano, gritó la figura de su hermana, la luz brillando cada vez más a medida que se acercaba a Miguel. Juntos somos más fuertes. En ese instante, Miguel sintió que el vínculo de su sangre se encendía, renovando algo antiguo y poderoso entre ellos, con una determinación renovada. Miguel extendió su mano hacia su hermana. Pero, en un instante de horror, el fondo del bosque pareció abrirse, como si el mismo infierno se estuviera desatando. Una grieta se formó a sus pies, emanando un humo negro como el abismo eterno que la oscurecía. La criatura sonrió, dejando ver sus colmillos. Bienvenidos al verdadero hogar de aquellas almas. Aquí se escribirán nuevas historias y tus nombres quedarán grabados para siempre. Las sombras se arremolinaron aún más intensamente, como si esperaran la señal de que había llegado su hora, y el bosque retumbó al unísono, la naturaleza misma clamando por las almas caídas. Miguel sintió que el pánico lo ahogaba. No. No podemos caer en esto. Con un último esfuerzo, sabiendo que el final estaría más cerca de lo que pensaba, levantó la luz con todas sus fuerzas. Luz de amor, cámbialo todo. Y fue en ese preciso momento que un rayo de luz iluminó la escena, atravesando la oscuridad y mostrando las caras distorsionadas por el sufrimiento. Las sombras comenzaron a gritar, y el bosque entero tembló. Pero justo cuando la luz pareciera sobrepasar a la oscuridad, un estremecedor silencio se hizo cargo, justo antes de que la voz de su hermana lo llamara de nuevo, pero esta vez con un grito desgarrador. Miguel,
cuidado. Miguel giró la cabeza, pero ya era demasiado tarde. La sombra se lanzaba hacia él, y el suelo debajo de sus pies se desgajaba. Todo se desmoronó en un instante de caos. ¿Podría la luz salvarlos o eso era solo una ilusión más? La batalla por sus almas apenas comenzaba. Miguel se encontró cayendo, como si el suelo se desvaneciera bajo él y la oscuridad lo abrazara con manos frías y lacerantes. La criatura, con su risa estruendosa, se acercaba, rifles de sombras girando a su alrededor. Miguel, en un momento casi instintivo, gritó, luz, y el destello en su interior estalló con más energía, pero su luz parecía una vela frente a un océano de oscuridad. La grieta, un remolino voraz, lo succionaba hacia un abismo de desesperación. Miguel extendió la mano, buscando la de su hermana, pero la negrura parecía chuparla lejos de él. No, Luz, ven aquí, su voz reverberó en el vacío, pero la respuesta fue un eco fantasma. De repente, el cielo se iluminó al borde de la oscuridad, y Miguel vio vislumbres de las almas atrapadas, figuras desgarradas por el dolor, sus rostros clamando por liberación. Él se dio cuenta, no estaba solo en esta lucha. Aquellos que habían caído antes que él eran sus aliados. Sus voces, aunque apagadas, resonaban en su mente. No te rindas, sigue, como un resorte mental. Un recuerdo brotó. Había escuchado viejas historias sobre una bruja que había sellado las almas en este bosque, las preservaba para alimentarse de su sufrimiento. El oscuro legado que pesaba sobre su familia no era solo un lazo de sangre, sino un destino común de lucha y sacrificio. No puedo ser otra víctima, rugió, y su luz brilló intensamente. Con un último esfuerzo, Miguel se alzó hacia la grieta, sintiendo la resplandor en su interior fortalecido por las memorias de su hermana y la determinación de las almas que gritaron. La luz emergió como un faro, cortando a través de la oscuridad que lo rodeaba. Los gritos de las almas resonaron con más fuerza a su alrededor. Apoyándolo en su batalla, la criatura retrocedió, por primera vez mostrando una fracción de temor. No puedes pelear contra lo inevitable, niño. Este lugar es nuestra prisión y nuestra gloria. Te tragaré junto a tu hermana. ¿Acaso crees que tienes poder sobre mí? Su voz era un veneno que retumbaba en el bosque. Soy más que un niño. Miguel defendió, apretando los dientes. Soy la luz de mi sangre, y rechazo esta oscuridad. Su pulso aceleró, y la luz creció a medida que absorba la desesperación de las almas perdidas, dándoles fuerza, dándose coraje. La grieta comenzó a cerrarse, el suelo temblaba, y un rugido resonó de las profundidades. Las sombras comenzaron a disperse, intentando retener su presa, pero Miguel no estaba dispuesto a dejar que lo atrapara. Se giró hacia su hermana, su mirada cargada de esperanza y determinación. Juntos, Luz. No dejaremos que este lugar nos consuma. Las manos de ambos se unieron y finalmente, su luz se amplificó, formando un escudo contra la oscuridad. Las sombras desesperadas comenzaron a alzarse, desgarrándose por la luz, y la criatura gritó, un sonido penetrante de furia y dolor. Sin embargo, justo cuando parecían estar ganando, un nuevo horror se desató. Desde lo profundo del bosque, una voz aún más poderosa resonó, un eco sombrío de antiguos ritos. Miserables. No huirán de su destino. Mi poder no se detiene aquí. Este bosque es un ciclo eterno. Miguel contuvo la respiración. Miró a su hermana, y en sus ojos, veía un futuro lleno de sombras y esperanza entrelazadas. Pero, dentro de él, la certeza de que su lucha no había terminado aún, creció. Las sombras comenzaron a retomar su forma, moviéndose como un ejército desolado. Miguel supo que tenían que descubrir el secreto de la bruja, la clave que revelaría la verdad tras la oscuridad que los acechaba. ¿Qué secretos guardaba? ¿Qué sacrificios debían afrontar para liberar a las almas atormentadas y a ellos mismos? Miguel estaba listo para enfrentar lo que venía. En el fondo de su corazón, sabía que esta batalla no solo iba a definir su destino, sino también el de su hermana y de los que habían caído antes que ellos. La lucha apenas comenzaba, el bosque huyó en respuesta, y las sombras avanzaron, buscando su rastro, mientras un grito desgarrador surgía del abismo inexplorado que los aguardaba. ¿Podría Miguel desvelar el oscuro secreto de la bruja maldita? Las sombras se agolpaban a su alrededor, moviéndose como serpientes hambrientas, dispuestas a devorarlo todo. La risa de la criatura resonaba en sus oídos, un eco maligno que se retorcía en sus mentes. Miguel apretó la mano de Luz con fuerza, sintiendo como sus corazones latían en perfecta sincronía, un bondad escasa en medio de la locura. Fue entonces cuando una ráfaga de viento frío azotó el bosque, llevando consigo un susurro, casi una advertencia. Regresemos, decía, y parecía provenir de las almas atrapadas, una súplica cargada de desesperanza. Miguel no podía pensar en retroceder,
La bruja y su oscuro legado lo habían marcado, y la única manera de romper el ciclo era enfrentarse a ella. Debemos encontrar su refugio, murmuró, su voz temblando, pero con determinación. Las criaturas oscuras se movían más rápido, y Miguel podía sentir el aliento helado de la muerte atisbar sus espaldas. Las memorias de quienes se habían perdido eran como cadenas que lo ataban a esta pelea, y ya no podía mirar hacia atrás. Urgidos por el tiempo, los hermanos comenzaron a avanzar entre los árboles en una penumbra creciente. Miguel se enfocó en la luz que emanaba de sus manos, un faro que guiaba su camino. A cada paso, el suelo temblaba levemente como si el mismo bosque estuviera vivo, temeroso de lo que iba a desvelarse. De pronto, se encontraron con un claro. En el centro, un antiguo altar de piedra adornado con runas oscuras se erguía, cubierto por un manto de espeso musgo. Este debe ser su lugar, comentó Luz, su voz apenas un susurro, intimidada por el aire cargado de magia oscura. Debemos ver qué hay detrás de esto, dijo Miguel, su corazón martillando en su pecho. Se acercó al altar y, aunque el miedo palpitaba en su estómago, sabía que debían descubrir la verdad. Las runas parecían vibrar al toque de su mano, y un murmullo resonó: almas perdidas serán sacrificadas. De repente, el cielo se oscureció aún más, y las nubes comenzaron a girar, formando figuras distorsionadas. Miguel sintió que la luz que lo rodeaba empezaba a debilitarse. Un grito desgarrador emergió de la oscuridad, vibrando en sus huesos. «Váyanse. No interrumpan». Una sombra monstruosa emergió del altar, una figura alta y delgada con ojos ardientes. La bruja. «Ustedes son los herederos del sufrimiento», su voz sonaba como un torrente de ecos malignos. «Vinieron a buscar la verdad, pero solo encontrarán la desesperación. Este bosque alimenta mi poder, y a cada paso que den, serán más míos». La risa de la bruja retumbó, haciendo que las sombras danzaran a su alrededor. «No te tenemos miedo», gritó Miguel, apretando la mano de Luz, tratando de reunir toda su fuerza. «No seremos parte de tu ciclo». La bruja sonrió, y aunque la oscuridad parecía absorber la luz, algo en su interior brillaba intensamente. Sin embargo, el eco de su voz resonaba y despertaba a las almas que temían enfrentarse a su destino. Miguel sintió que algo se rompía dentro de él. «Debemos liberarlas», murmuró a Luz, mientras se preparaba para usar toda su energía. Pero la bruja era astuta. «Por cada intento de liberación, uno de ustedes quedará aquí por siempre», dijo, sus ojos centelleando con malicia. Las sombras comenzaron a moverse, encerrándolos. La lucha se adensaba, y la desesperación comenzaba a tomar forma en el ambiente. «Luz, ¿estás lista?», preguntó Miguel, sintiendo que su corazón latía al unísono con la luz que emanaba de sus manos. Pero en ese momento, una sombra oscura se arrojó sobre ellos, y el aire se volvió denso. Justo cuando todo parecía perdido, un reflejo de luz surgió de los ojos de Luz, un destello que hizo temblar a las sombras. «Luz», exclamó Miguel, sintiendo esperanza renacer. Pero, al mismo tiempo, un horror invadió su mente. Si ya usaba su luz, podría quedar atrapada por siempre en el bosque. El dilema ardiendo en su pecho le dio un nuevo propósito, pero también lo llenó de pánico. ¿Qué decisión tomarían? Mientras el entorno se oscurecía y los ecos de la bruja retumbaban, tomando más fuerza que nunca, Miguel sabía que el momento decisivo se acercaba. Podrían unirse, frente a la oscuridad que lo devoraba todo, y encontrar el camino hacia la libertad. Miguel sintió que su cuerpo ardía con una desesperada necesidad de desatar el poder que llevaba dentro. Con cada latido, recordaba la luz de su hermana, la pureza de su amor, y esa sensación de esperanza lo empujó a dar un paso hacia adelante. «No. Este ciclo termina aquí, y no seremos parte de tu legado oscuro», afirmó con determinación, sintiendo que la fuerza de las almas perdidas se reflejaba en su voz. La bruja, furiosa, frunció el ceño. «¿Crees que puedes desafiarme? Este bosque se alimenta de sufrimiento, y tú no eres más que un niño perdido». La sombra danzante a su alrededor parecía crecer, tomando forma de espíritus atormentados, susurrando advertencias, llenando el aire con lamentos. «Miguel, debemos unir nuestras fuerzas», gritó Luz, su voz resonando con una extraña claridad que rompió la opacidad de la atmósfera. Ella alzó el objeto brillante que había logrado sostener, un faro de luz en un mar de oscuridad. Miguel sintió que su energía se renovaba. Este era su momento. Mientras las sombras intentaban atraparlos, Miguel tomó la mano de su hermana con firmeza. «No estamos solos. Todos esos que han sufrido aquí son parte de nosotros. Su lucha es nuestra lucha». La luz que emanaba de ellos comenzó a expandirse, iluminando el claro y haciendo que las sombras retrocedieran, como si fueran criaturas aterradas ante la luz del sol. La bruja, confundida por la fuerza conjunta de los dos, dio un paso atrás,
su risa se ahogó por un momento. Imposible. No pueden ser tan poderosos, murmuró, intentando recobrar su compostura. Miguel y Luz unieron sus energías. Luz, ven a mí. Miguel gritó, y cuando las manos se unieron, se sintieron como si fueran uno solo. Juntos, concibieron un rayo de luz tan brillante que hizo temblar a los propios árboles del bosque, y el aire vibró con una energía pura que pareció enterrar el eco de la desesperación. La bruja gritó, pero su voz fue ahogada por el poder liberador. No. Ustedes no pueden. El claro se inundó con luces titilantes, cada destello era un suspiro de almas que finalmente se liberaban del tormento, el suelo comenzó a temblar, la grieta donde las sombras emergían se cerraba. Miguel sintió los ecos de los espíritus agradecidos chocar contra su pecho, era un contacto profundo, como si el amor que una vez les había fallado ahora regresaba para sostenerlos y protegerles. Nunca más seremos sacrificados, afirmaron juntos, y en ese momento, la luz se alzó como un sol, todo el bosque tembló y, con un último grito desgarrador, la bruja fue arrastrada hacia las profundidades de la oscuridad que había servido de prisión. Sus monstruosas garras intentaban aferrarse a cualquier cosa, pero el poder de la unión de Miguel y Luz la desterró, su esencia cayendo como cenizas al viento, los árboles comenzaron a perder su negrura y las sombras se desvanecieron en la bruma. El bosque, antes envuelto en miedo, ahora parecía respirar de nuevo. Una paz abrumadora llenó el claro, un nuevo aire fresco fluyó como un río iluminador. Miguel, sintiendo el suelo sólido bajo sus pies, abrazó a su hermana. «Lo logramos», dijo suavemente. No fue fácil, pero lo logramos. La luz en sus corazones, una vez más, brillaba serenamente. Luz sonrió aliviada, sus ojos llenos de lágrimas, pero esta vez eran lágrimas de alegría. Nunca dejaré que la sombra nos consuma. Siempre lucharé para recordar lo que somos. No somos solo hermanos, somos parte de todos los que han luchado. Y ahora, debemos contar sus historias, añadió Miguel, recordando las almas que finalmente habían encontrado la paz, se dieron la vuelta, observando el bosque transformándose lentamente en un lugar de vida. Las sombras de las antiguas leyendas se desvanecían y el recorrido de la bruja maldita se convertía en un nuevo comienzo. Miguel y Luz, caminando de la mano, decidieron que nunca olvidarían este momento. Con cada paso que daban, renovaron su compromiso no solo con ellos mismos, sino con todos aquellos que aún llevaban el eco de la lucha en sus corazones, y así, 3 palabras resonaron entre ellos: nunca más volverá. Su luz había iluminado la oscuridad y, aunque la batalla había sido feroz, sabían que el legado que deseaban construir sería uno de luz, amor y esperanza. Así fue como el pueblo, una vez atrapado en el horror de la bruja maldita, comenzó a sanar. Y mientras el sol nacía en un nuevo día, Miguel y Luz supieron que el camino que tenían por delante estaba lleno de promesas, y que, juntos, siempre seguirían hacia la luz. Sus vidas siguieron adelante, pero el pacto que hicieron fue eterno. Un legado de amor que siempre prevalecería, y la promesa compartida de que nunca permitirían que la oscuridad volviera a acosar a su hogar. Contarían su historia. Contarían las historias de aquellos que no podían. Porque, al final del dolor, siempre hay un camino hacia la luz, y jamás permitirían que la oscuridad triunfara de nuevo. Ahora, ¿quién realmente está listo para enfrentar su propia oscuridad? ¿Te atreverás a desentrañar tus propios legados ocultos? Si te gustó esta historia, suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que dejarán huella en tu corazón. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y compartir este momento de luz con el mundo. No olvides inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Queremos saber qué piensas. Y, por último, compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo y asegurar que más personas se inspiren a enfrentar sus propios legados y seguir el camino hacia la luz. No esperes ni un segundo más.